relato del libro de los libros, pero ahora llegamos a una pregunta clave. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Hoy en La Fuente de la Vida respondemos a esta pregunta vital. La Fuente de la Vida. En el programa de ayer hemos desarrollado temas fundamentales como la revelación, la inspiración y la iluminación de la Biblia. Nos queda para este programa el tema de la interpretación de la Biblia. Además, comenzaremos con una breve lista de normas o indicaciones prácticas para aprovechar al máximo el estudio de las Sagradas Escrituras. Hablemos ahora de la interpretación. Se refiere al significado de la palabra de Dios. Este es el motivo por el cual hay varios grupos y movimientos cristianos. También hay maestros que enfatizan más algunos aspectos que otros de la revelación bíblica, y es así que todos tenemos nuestras propias interpretaciones, y parece evidente que cuando hay desacuerdos fundamentales, alguien ha interpretado mal. En el intento de interpretar la Biblia deben seguirse algunas reglas que vamos a comentar a continuación. La primera regla es el propósito general de la Biblia. Debe considerarse en primer lugar, y esa es la razón por la que yo enseño toda la Biblia, porque creo que debes conocerla en su totalidad antes de llegar a una conclusión dogmática sobre un versículo de las Escrituras en particular. Es importante tener en cuenta a todos los versículos relacionados con un tema determinado. Segunda regla. ¿A quién se refiere la Escritura? Tomemos, por ejemplo, aquel pasaje bíblico del libro de Josué, el sucesor de Moisés, concretamente el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2, en que Dios le dijo a Josué: «Ahora pues, levántate y pasa este Jordán». En un viaje a Israel, cuando me encontraba en aquellas tierras, crucé efectivamente el río Jordán. Pero no lo hice para cumplir lo que dicen las Escrituras bíblicas. No me dije a mí mismo: «Bueno, al fin he obedecido a Dios cruzando el Jordán». Siempre que leo ese versículo, comprendo que Dios le estaba hablando a Josué, aunque sé que en estas palabras hay una gran lección para mí. No todas las Escrituras se dirigen a mí, pero por otra parte todas las Escrituras sí son para mí. Esta es, pues, una buena regla para recordar. Tercera regla. El contexto inmediato, anterior y posterior a un texto de la Biblia debe ser considerado. ¿De qué habla ese pasaje bíblico? ¿Y qué otros textos de las Escrituras tratan el mismo tema? Cuarta regla. Descubrir lo que dice el original. Si tú no lees hebreo o griego, debes procurar conseguir una traducción que sea lo más fiel posible al texto original. Aquellos que llevaron a cabo las primeras traducciones al idioma castellano creían que la Biblia era la palabra de Dios, y de acuerdo con esta creencia, trataron al texto con el máximo respeto. Cuando alguien traduce, debe extraer del idioma original el significado normal de las palabras y colocarlo en el otro idioma en términos o palabras comparables o equivalentes, incluso idénticas, si fuese posible. Lo que más tratan de lograr algunos traductores actuales es un lenguaje moderno. Pero al hacerlo así, no debe perderse lo que el idioma original está expresando. Por todo ello, lo realmente importante en una traducción de la Biblia es si ésta reproduce fielmente las palabras exactas del texto original. Quinta regla. Interpretar la Biblia literalmente. El ya fallecido doctor David Cooper lo expresó con indudable acierto cuando dijo: «Cuando el significado evidente de las Escrituras está de acuerdo con el sentido común, no busquéis ningún otro sentido. Por lo tanto, entended cada palabra de un pasaje determinado en su significado principal, normal, usual y literal, a menos que los datos del contexto inmediato, estudiados a la luz de otros pasajes relacionados y de verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen que dicho pasaje debe interpretarse de otra manera».
Resumiendo, en el curso de los 2 últimos programas hemos estado examinando algunos puntos importantes en relación con el texto bíblico. Estos fueron revelación, inspiración, iluminación e interpretación. En primer lugar, hemos considerado la revelación, porque Dios ha hablado, tomando así la iniciativa de comunicarse con nosotros. En segundo lugar, hemos pasado a exponer el tema de la inspiración, que tiene que ver con el modo en que Dios ha hablado y con la garantía que tenemos de que las Sagradas Escrituras son lo que Dios realmente nos quiso decir y comunicar. En tercer lugar, hemos tratado el asunto de la iluminación, que se refiere a cómo podemos tener una comprensión profunda y correcta de la Biblia, para lo cual resulta esencial la intervención y ayuda del Espíritu de Dios. En cuarto y último lugar, hemos desarrollado el tema de la interpretación, más concretamente, las reglas a seguir cuando leemos y estudiamos la Biblia para entender el significado del mensaje. Algunas indicaciones prácticas. Vamos ahora a enumerar algunas normas prácticas para que podamos hacer nuestra la experiencia del escritor del Salmo 119, 18, cuando dice: «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Te aseguro que si sigues estas instrucciones, recibirás bendiciones de Dios en tu corazón y en tu vida diaria. Son necesarias para un estudio fructífero de las Escrituras. A modo de ejemplo, observo que hoy en día incluso un frasco o una caja que contiene un medicamento, por muy sencillo o poco importante que sea, incluye un prospecto con instrucciones para su uso. Y hasta los aparatos más simples que puedes conseguir en la actualidad añaden indicaciones sobre su funcionamiento. Si así ocurre con cosas tan necesarias como comunes para nuestra vida cotidiana, ciertamente podemos entender que algo tan sumamente importante como la palabra escrita de Dios requiere algunas pautas para su lectura y consideración. Quisiera mencionar 7 recomendaciones básicas o pasos preliminares que podrán servirte como guía en el estudio de la Biblia. Primera, comienza con oración. Segunda, lee la Biblia. Tercera, estudia la Biblia. Cuarta, medita en la Biblia. Quinta, lee lo que otros han escrito sobre la Biblia. Sexta, obedece la Biblia. Y séptima, comunícala a otros. De tu propia experiencia o necesidad seguramente podrías agregar otras sugerencias, pero creo que estas son las más importantes y básicas. Un escritor lo ha expresado en forma tan breve como convincente cuando escribió: «La Biblia, conócela con tu mente, introdúcela en tu corazón, muéstrala en tu vida, siémbrala en el mundo». Esta es otra forma de resumir lo que a continuación vamos a presentar. La primera norma es: comienza con oración. Tal como vimos al tratar el tema de la iluminación, la Biblia difiere de otros libros en que sólo el Espíritu Santo puede abrir nuestra mente para comprenderla. Tú puedes leer un libro sobre filosofía que, al haber sido escrito por un ser humano, puede ser comprendido por otro. Lo mismo sucede con una obra sobre matemáticas o de cualquier tema. No existe ningún libro escrito por una persona que otra no pueda comprender o asimilar. Pero la Biblia es diferente, porque no puede ser entendida a menos que el Espíritu Santo sea el instructor, y Él quiere enseñarnos. La pura verdad es que el mismo Señor nos dijo: «Él os guiará a toda la verdad», dice Juan 16:13 en su Evangelio. La pura verdad es que el mismo Señor, hablando del Espíritu, nos dijo: «Él os guiará a toda la verdad». Estas palabras son del Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 13. Cuando abrimos el libro de Dios, necesitamos comenzar con aquella oración del salmista que ya citamos al principio
como un lema y como una aspiración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el Salmo 119, 18. Cuando el escritor se expresó de esta manera, estaba pensando en el sistema revelado a Moisés. Pero nosotros podemos ampliar esta oración para que incluya a todos los libros de la Biblia. Es así que hoy podemos orar: abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu palabra. Cuando el apóstol Pablo estaba orando por los creyentes de la ciudad de Éfeso, no oró por la salud de ellos, aunque puede haberlo hecho en otra oportunidad. Tampoco oró para que obtuviesen riquezas. Y yo no sé si alguna vez realmente oró en tal sentido. Pero la primera oración de Pablo por aquellos efesios quedó registrada en una breve carta en la que les escribió lo siguiente: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice en Efesios 1, versículos 15 y 16. Ahora bien, ¿cuál fue el motivo de la oración de Pablo? Él lo expresó así, y la cita es de Efesios 1, versículos 17 y 18. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Como podéis ver, la oración de Pablo expresa el deseo de que ellos alcancen sabiduría y comprensión de la revelación del conocimiento de Jesucristo, es decir, que lleguen a conocer la palabra de Dios, y que los ojos de su entendimiento puedan ser iluminados para que sean capaces de comprender, en alguna medida, la esperanza que implicaba el llamamiento que habían recibido de Cristo. Así que esta es la oración del apóstol. Y si alguien alguna vez orase por mí, esto es exactamente lo que yo desearía que esa persona pidiese a Dios por mí. Que mis ojos, más concretamente mis ojos espirituales, pudieran ser abiertos. Y a mí también me agradaría orar por vosotros de la misma manera. Creo que lo más importante en la hora actual, para ti y para mí, es conocer la voluntad de Dios. Y su voluntad está expresada en la palabra de Dios. Y no podemos conocer esa palabra de Dios a menos que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro. Esto es precisamente lo que Pablo dice a los creyentes de la ciudad de Corinto en su primera carta a ellos. En el capítulo 2, versículos 12 y 13 de la primera epístola. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El motivo por el cual hoy en